todos, soy David Fernández y voy a presentar mi proyecto, mi unidad didáctica sobre la comunicación, que es el tema que he elegido dentro de la asignatura de Lingüística aplicada a la enseñanza. Aquí tenemos un breve índice de los puntos que vamos a tocar: introducción, justificación, fundamentación teórica, propuesta didáctica, en la que explicaremos la temporalización y las diferentes actividades que realizamos, una evaluación final y una conclusión. Bien, como introducción al proyecto, entendemos que la comunicación es un proceso social que es fundamental para la convivencia y para el aprendizaje. Nos permite transmitir ideas, emociones y necesidades entre las personas, y sin ella el mundo sería un caos de incomprensión totalmente. Perdón. En la sociedad actual, donde la información digital es omnipresente, es muy importante la comunicación para evitar malentendidos y también evitar noticias falsas. Este proyecto se fundamenta en el Real Decreto 157/2022 y el Decreto 81/2022 de Castilla-La Mancha, que impulsan el desarrollo de la competencia comunicativa en todas las etapas de la educación. La finalidad es que el alumno no solo comprenda y produzca textos orales y escritos, sino que también desarrolle habilidades para analizar, valorar y utilizar el lenguaje en diferentes contextos. En cuanto a la fundamentación teórica, el lenguaje es un sistema de signos lingüísticos que nos permite expresar ideas, sentimientos y comunicarnos entre todos nosotros. En la comunicación, el emisor enviará un mensaje a un receptor a través de un canal y con un código concreto, ¿no? Se compone de varios elementos, como ya he explicado, que será el emisor, receptor, mensaje, código, canal, y luego también encontramos el contexto y el ruido, pero bueno, estos dos últimos son algo menos importantes y vamos a centrarnos en los 5 primeros. Y para comunicarnos eficazmente debemos cuidar todos estos elementos, ya que en caso de que uno de estos elementos no estuviera o fallara, no se puede producir la comunicación, resulta imposible. El lenguaje también cumple varias funciones según el propósito de la comunicación. Y estas son las funciones que más tarde, al igual que los elementos de la comunicación, intentaremos que los alumnos comprendan y adquieran estos conocimientos a través de las diferentes actividades que hemos propuesto. Encontramos la función referencial representativa, que transmite información de forma objetiva; la función emotiva o expresiva, con la que podemos expresar sentimientos o emociones; la apelativa, que busca como persuadir, influir, convencer, digamos, al receptor; la función fática, que comprueba que el canal funcione perfectamente; la función metalingüística, que habla sobre el propio lenguaje; y por último, la poética, que utiliza el lenguaje con fines estéticos. Conocer estas funciones nos ayuda a entender mejor cómo y por qué nos comunicamos. Bien, respecto a los objetivos generales y específicos, así rápidamente, por no extenderlo mucho, en cuanto a los generales encontramos fomentar hábitos de escucha y responsabilidad dentro de la comunicación, desarrollar la competencia comunicativa integral, principalmente la oral y la escrita, y por último, potenciar el pensamiento crítico para evaluar la información y mejorar la convivencia escolar. Como unos pequeños objetivos específicos que también trataremos, encontramos identificar elementos y funciones del lenguaje en la comunicación, crear un póster combinando texto e imágenes, que eso es uno de los ejercicios que mencionaré ahora más tarde; practicar el diálogo respetuoso con cortesía y atención; y realizar lectura expresiva y revisar la ortografía y gramática. En cuanto a los saberes básicos principales que tratamos en este proyecto, encontramos la comunicación oral y escrita, la comprensión lectora y audiovisual, la alfabetización digital, educación literaria y reflexión lingüística sobre el uso del lenguaje. Bien, ahora vamos con lo que es la parte importante de nuestra unidad didáctica, que es la temporalización. He decidido dividir en 5 sesiones este proyecto, y en las 3 últimas pues realizaremos los ejercicios que propondré a continuación. En la sesión primera realizaremos una conversación inicial con una lluvia de ideas, en la que los alumnos buscamos que propongan situaciones cotidianas del día a día para que estén en un contexto familiar, y a partir de aquí
empezar a explicar un poco lo que son los conceptos de los elementos de la comunicación, como emisor, receptor, mensaje principalmente, que son como los tres más sencillos, y que a partir de aquí los alumnos empiecen a identificarlos en estas situaciones que van a proponer ellos mismos. En la segunda sesión trabajaremos en grupos con diálogos incompletos que deben completarse respetando los diferentes elementos, con una exposición me refiero a una puesta en común con el resto de compañeros y un esquema individual final. En la tercera sesión realizaremos el primer ejercicio para trabajar los elementos de la comunicación, que se llama el correo humano. Ahora más tarde hablaremos más sobre él, con una previa explicación obviamente. En la cuarta sesión trabajaremos el segundo ejercicio, que consiste en una galería de funciones del lenguaje, o sea, funciones de la comunicación, que hemos mencionado anteriormente, y será un trabajo en el que aplicarán los conocimientos y reflexionaremos sobre la variedad comunicativa en el aula. Y por último, en la última sesión, que será ya una sesión para comprobar que realmente los alumnos han comprendido todos estos conocimientos, se elaborará un póster informativo sobre una función del lenguaje en el último ejercicio que elaboraremos a continuación. Bien, la primera actividad, que es el correo humano. El objetivo de esta actividad es que los alumnos conozcan, desarrollen, entiendan la definición de cada uno de los elementos de la comunicación y cómo estos influyen a la hora de comunicarnos y cómo son tan imprescindibles como estábamos mencionando. En cuanto a la descripción, la actividad consiste básicamente en que el docente dividirá la clase en grupos de 5, que son estos 5 elementos, y a cada alumno o a cada participante más bien de este grupo asignará un elemento concreto. Entonces los alumnos se encargarán de realizar esta acción comunicativa siendo un alumno emisor, otro mensaje, otro receptor, otro canal y otro código. Y una vez realizada esta situación, la pondremos en común con el resto de compañeros, y el resto de compañeros lo que tratarán de hacer es identificar qué elemento de la comunicación es cada uno de los participantes del grupo que esté performando en ese momento. En cuanto a materiales, no necesitamos materiales concretamente en este ejercicio, y el tiempo estimado se calcula entre unos 40-45 minutos entre la primera parte en grupo y la segunda parte ya poniéndolo en común con toda la clase. La actividad 2, que he llamado Galería de Funciones, el objetivo es que los alumnos, al igual que con los elementos de la comunicación, ahora con las funciones, sepan identificarlas, en qué contextos aparecen y entender cuál es el significado y a lo que hace referencia cada una de estas funciones, ¿no? La descripción, básicamente, con una cartulina mismamente, el docente se encargará de poner en la pizarra cada una de estas funciones del lenguaje y entregará a cada uno de los alumnos de forma individual pues una cuartilla de folio mismamente, o un trozo de folio, con eso se puede ir viendo sobre la marcha, y se encargará de mismamente a través del proyector reproducir una serie de situaciones en las cuales los alumnos deben identificar cuál es la función del lenguaje que predomina en esta situación. Entonces los alumnos se encargarán de redactar lo que han visto, esa situación, y pegar este papelito, cuartilla, o lo que sea, tarjeta, como decidamos hacerlo, en la función correspondiente, en la cartulina que ha puesto el profesor en la pizarra. Y más tarde será una puesta común de por qué unos han decidido una cosa, otros otra, y con esto, de forma activa, conseguiremos que los alumnos entiendan las funciones del lenguaje y se impregnen de estas funciones. En cuanto al tiempo estimado, se estima entre unos 40 a 45 minutos de ejercicio. Por último, el póster informativo final. En la última clase, ya el objetivo es, pues eso, comprobar que ya se han adquirido estos conocimientos, y consiste básicamente en que se dividirá en diferentes grupos, concretamente 6, y cada grupo se encargará de una función de la comunicación con la que deberá realizar una definición con una imagen que también pertenezca en la que aparezca esta función, y también con una frase, con un texto, con una situación, escribiéndolo, en la que también predomine esta función para
realmente comprobar que se ha aprendido, se han aprendido estos conceptos. Y finalmente se pondrá en común, al igual que en el resto de ejercicios, y el resto de alumnos se encargarán de coevaluarse entre ellos con una pequeña rúbrica sobre si realmente los grupos lo han hecho bien, lo han hecho correctamente, y de esta forma pues también retroalimentamos el aprendizaje de forma activa, que es algo que es realmente importante hoy en día en la educación. Como tiempo estimado, será una actividad que alargaremos durante toda la clase para ir profundizando poco a poco en cada función de la comunicación. La evaluación será continua, formativa e integradora, y teniendo en cuenta tanto el proceso como el resultado de aprendizaje, nos basaremos en una rúbrica para evaluar, y se valorará la participación activa, la identificación de los elementos, de la comunicación y las funciones, el uso adecuado del lenguaje, el trabajo cooperativo, la creatividad y el esfuerzo. Y nada, como conclusiones, con este proyecto se busca que los alumnos entiendan de qué trata el concepto de comunicación y cuáles son sus características. El objetivo con las actividades es que los alumnos sepan diferenciar y definir tanto las funciones como los elementos dentro del lenguaje. Y el trabajo cooperativo y activo son al final dos pilares sobre los que se apoya mi proyecto, para que los estudiantes puedan aplicar y adquirir estos conocimientos y los puedan desarrollar en un futuro en su día a día. Y nada, este ha sido todo el trabajo. Muchas gracias.